Buenas noches a todos. Es una bendición, es un privilegio poder instruir la palabra. Estamos casi, para los que entraron hace un tiempo, estamos casi ya en la recta final del libro de Apocalipsis, un libro completamente que habla de los últimos tiempos, de lo que va a suceder después que todo esto pase. Va a haber un tiempo donde va a haber mucho juicio para la tierra y nosotros lo que hemos creído vamos a ser levantados, no vamos a estar aquí. Eso se llama el rapto de la iglesia o cuando la iglesia es levantada hacia el cielo. En el capítulo 22 habla de las bendiciones del estado eterno en que vamos a vivir. Aquellos que hemos creído en Jesús, entraremos en esta nueva Jerusalén que desciende del cielo, como leímos en Apocalipsis 21, que hay una ciudad que Dios está construyendo, que Jesús está construyendo, mejor dicho, como dice en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, dice así: cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él les comunicó esto, y yo quiero leérselo para que sepan que en Jesús no es mentira. Y Él lo dijo, y si Él lo dijo, va a suceder. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es de lo que habla Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estar morando con Jesús después que acontezcan muchas situaciones aquí en la tierra. La tierra va a ser purificada por fuego. La iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. ¿Quién es la iglesia? La iglesia verdadera de Cristo, aquellos que hemos creído en su perdón a través de nuestro arrepentimiento y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa iglesia gloriosa por la cual Él vino y pagó con precio de sangre en la cruz va a ser levantada, y vamos a esperar allí hasta que todos estos acontecimientos que estuvimos estudiando a través del libro de Apocalipsis terminen. Vendrán tiempos de mucha ira de Dios por el pecado del mundo y por la falta de arrepentimiento de los hombres y de la búsqueda de su presencia. Él va a venir y va a darle oportunidades a muchos, y muchos no la van a recibir. Estamos viviendo en este tiempo de gracia, que es un tiempo en el cual nosotros únicamente por fe en su sacrificio entramos en este plan maravilloso. Pero el capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis, es un capítulo glorioso porque habla de las bendiciones del estado eterno. Pero antes de entrar ahí, quiero leerles 2 versículos que hablan del libro de Apocalipsis, en el cual dice el versículo, vayamos al versículo 1 de Apocalipsis, perdón, el capítulo 1. Es una gran promesa y un gran regocijo saber que lo que dice aquí es para nosotros, porque estamos aquí estudiando este libro. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen. El 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, de este libro, del libro de Apocalipsis, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, en el último capítulo, que es el que estamos ahora, en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, o sea, de este libro, del libro de Apocalipsis, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Él dice que
es bienaventurado aquel que oye y estudia esta profecía, pero también dice que todo aquel que oye la palabra y está inventando o quitando cosas de este libro, Dios no lo aprueba. Dios dice que vendrá sobre estas personas muchas situaciones. Por eso nosotros somos muy cuidadosos al instruir la palabra y le pedimos especialmente dirección al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, como dice la palabra, para no enseñar, ni añadir, ni quitar nada de lo que está aquí. Cosas que a veces este libro de Apocalipsis, como lo hemos estudiado muchos de los que están conectados ya de hace tiempo, que han ido a través de los estudios de todos los libros, hemos visto que han sido cosas que no podemos entender muy bien. Pues nosotros no especulamos en esto, simplemente lo leemos y continuamos porque si el Señor no da la revelación, uno tiene que quedarse tranquilo y esperar en esto. Es muy sabio cuando nosotros no entendemos alguna cosa, no hacer ningún tipo de especulación en ella, sino más bien meditar y esperar que el Señor nos hable. Por eso dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, o sea, del libro de Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es una responsabilidad poder enseñar esta palabra. Por eso es bueno indagar, conocer, estudiar y pedirle orientación al Espíritu Santo. Pero entramos ahora ya en materia de, va a ser contigo, va a ser Apocalipsis, capítulo 22, del 1 al 5, y lo voy a leer. Hasta allí vamos a estudiar nada más, del 1 al 5. En el capítulo 21 estuvimos estudiando la semana pasada, no, porque yo estaba indispuesta y no pude dar la clase. La semana anterior a la semana pasada estudiamos, que yo creo que ustedes estuvieron conectados, sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, lo que la promesa de Dios para aquellos que creen la nueva Jerusalén que desciende del cielo y todo Dios lo crea nuevo. Y ahora vamos al versículo 22 y vamos a leer del 1 al 5 y vamos a ver las características que va a tener este gran lugar a donde Dios ha preparado morada para nosotros, para todos aquellos que han creído en el sacrificio de Cristo y han venido a arrepentimiento y han cambiado sus vidas. Es necesario que dejemos que el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, vive en nosotros, nos ayude en nuestras debilidades y nos ayude a despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Claro, esto es paulatinamente, esto no pasa de una vez y por siempre. Nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios y la misma palabra que vamos a ver qué es lo que es la palabra, que no es más que el agua que nos limpia, empieza a sacar todo lo que a Dios no le agrada. Y por eso tenemos esta gran promesa y este gran amor y esta gran misericordia de Dios para con nosotros. Y dice así, después, o sea, después que ya Juan en el capítulo 21 describe esta nueva Jerusalén que Cristo está preparando en los cielos para aquellos que creen, él la describe las puertas que son de perla, las calles que son de oro, el mar de cristal, da una serie de características de esta ciudad que él ve descender. Voy a leerlo un momentico porque es muy lindo cuando dice, el 21, cuando dice, vino entonces a mí, dice, y me llevó el espíritu a un monte grande, estoy leyendo el 21:10, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía muros grandes, tenía puertas, tenía 12 cimientos, y ahí describe Juan las características. Dios le permitió ver a Juan todos los detalles de esta nueva Jerusalén que va a descender, que Dios está preparando, pero Juan lo vio, Dios le permitió verlo para que lo escribiera y para que nosotros tuviéramos una gran esperanza. Esa es la esperanza en la cual nosotros creemos que vamos a estar
en un lugar de bendición tan grande que es incomparable con nada de lo que nosotros vemos o tenemos aquí en esta tierra. Pero vayamos ahora otra vez al capítulo 22 y vamos a leer del 1 al 5. Dice así: después me mostró un río limpio de agua viva. O sea, después que vio todo esto, dice que el Señor le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. O sea, un agua tan transparente que dice que era resplandeciente como el cristal. Ustedes saben que el cristal es algo que nosotros miramos y vemos resplandeciente cuando está completamente limpio. Dice que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que vamos hoy a estudiar. Sabemos que los que han estado anteriormente, nosotros vamos prácticamente versículo por versículo para poder tener una idea más elaborada de lo que estamos estudiando. Es fácil leer y hablar un poco de esto y ya, pero no, esa no es la idea. La idea es que nosotros vayamos un poquito más allá y aprender verdaderamente lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Es importante observar que este libro comienza con la venida del Señor en Apocalipsis 1:7 y concluye con dicho acontecimiento aquí en el capítulo 22, versículos 7, 12 y 20. El libro de Apocalipsis comienza con la descripción de que Cristo viene, su segunda venida. Comienza así y termina también así, con su segunda venida. Apocalipsis concluye con una contundente afirmación de la segunda venida de Cristo. Esto es algo que nosotros estamos esperando, pero sabemos que antes de esa segunda venida, la cual Cristo va a morar aquí en la tierra, no va a acontecer antes que no pase todas estas tribulaciones que estudiamos anteriormente. Y después entonces vendrá Cristo a purificar la tierra de una vez y para siempre, estando nosotros en un estado eterno y para siempre. Vayamos otra vez, leamos el versículo 1. Dice, después me mostró un río limpio. Ahora le voy a explicar qué cosa es el río limpio y qué es lo que significa y qué es lo que Juan vio. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando nosotros leemos este versículo, entendemos que es algo puro y limpio, lo que sale, este río que sale de agua de vida, que sale del trono de Dios. Nada que venga del trono de Dios no es puro y santo. Así que este río de vida que corre no es más que la presencia del Espíritu Santo en el medio de esta nueva Jerusalén. Este río es un río de vida que va a traer, que va a mantener la vida de Dios en el medio del pueblo que esté viviendo en ese momento, en ese lugar. O sea, de todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Es un río, es el río de vida, es el Espíritu Santo. Ezequiel habló de esto en Ezequiel 47, busca después Zacarías 14:8. Ezequiel 47 habló el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, habló también, él vio también esta visión de este río. Y es interesante porque Ezequiel fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que también tuvo la visión sobre este río. Y vamos a leer Ezequiel 47, versículo 1. Y dice así. Dice, Ezequiel escribe, dice, Dios le hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa,
hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. O sea, Dios le permite ver a Ezequiel esta descripción, y en el 12 es más específico cuando dice, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá la clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen las aguas? De esta visión que Ezequiel vio, dice que esta agua salía del mismo santuario, del mismo trono de Dios. O sea, un agua que significa el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que da vida, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo a través de un llamado que Él nos hace a nuestro corazón, el que viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da vida otra vez, nos conecta otra vez con Dios. Así que la representación de este río de vivo que desciende del trono de Dios es el Espíritu Santo. Dice que salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Es lo mismo que vamos a leer más adelante. Ezequiel tuvo la misma visión que Juan ve ahora que está describiendo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. También saldrá en Zacarías 14:8, describe algo por el estilo. ¿Lo puedes leer? Dice, acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Exacto. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando ya pase, cuando esta tierra y este cielo pasarán y Dios establecerá otra vez la nueva Jerusalén, o sea, el cielo nuevo y la tierra nueva, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo, descenderá y estará en esta tierra nueva y en este cielo nuevo. También Zacarías también ve esto. O sea, hay afirmación de que lo que vio Juan, otros hombres de Dios lo vieron también en visión y lo pusieron y lo plasmaron con lápiz en el papiro o en el papel o donde ellos hayan podido escribir en aquel entonces para reafirmar que lo que vio Juan en la visión que Dios le da de este trono de agua viva que desciende de este río de agua viva que desciende del trono de Dios es cierto. Eso va a ser una bendición, vivir en el medio de este lugar donde todo es puro, donde todo es sin pecado, donde no hay maldad, hermanos, no va a haber maldad. Vamos a verlo más adelante. Dice, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que mencionan el agua como símbolo de bendición que fluye de la presencia de Dios. Por ejemplo, Salmo 46, vamos a ver vamos a ver cómo es que en el Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, los hombres que escribieron sobre los acontecimientos de Dios y las cosas de Dios, también describen el agua como símbolo que fluye de la presencia de Dios. Salmo 46:4 dice, esto es un salmo escrito por los hijos de Coré. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Y en Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Cuál es la fuente de la salvación? El Espíritu. Esa es la fuente de la salvación. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra salvación, porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, verdaderamente estamos siendo inundados por esta preciosa agua de bendición que no vemos, pero sí podemos sentir y sí podemos ver cómo es que va conduciendo nuestras vidas y nos va enseñando las cosas de Dios. Porque nosotros, hermanos, estábamos separados de Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios es por nuestro arrepentimiento y porque confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vemos
que esa agua, ese río de agua viva que nos viene a llenar nuestra presencia. También tenemos un ejemplo de esta agua viva en Juan capítulo 3, en la Samaritana. No sé si ustedes casi todos conocen este versículo. Vamos a ver qué le dice Jesús de esta agua a la samaritana. ¿Y quién era la samaritana? Era una mujer sin Dios que vivía completamente en pecado. Y Jesús se encuentra con ella. ¿Es Juan 3? No. Joel 3:18 No, tengo yo. la samaritana, espérate. No. O la samaritana. Sí, Juan 4, perdón. Juan 4, no 3. Vamos a ver quién era esta samaritana. Esta samaritana era una mujer que vivía completamente en pecado y que no tenía un marido, tenía muchos maridos. Y Jesús se encuentra con ella. Y en un pozo, y esta samaritana fue sola allí a buscar agua. Fue sola, las mujeres, para entender cómo es el significado de las palabras cuando Jesús le habla a esta samaritana. Las mujeres en ese entonces, cuando iban a buscar agua en un pozo, iban en grupo. Esa era la costumbre de las mujeres judías, hebreas. Pero esta mujer, Jesús se la encuentra sola. Es más, él la estaba esperando. Él sabía que ella iba a llegar. Y él se queda en ese pozo y manda a los discípulos a comprar comida y la espera. Porque esta mujer samaritana representa nuestra vida antes de Cristo. Representa nuestra vida pecaminosa antes de Cristo. Y vamos a ver la conversación de Jesús con esta samaritana que Jesús espera y le dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos han ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, samaritano y judíos no se llevaban? Eran dos pueblos que siempre estaban en discusión. Y la samaritana le dice, tú siendo judío, ¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, o sea, la bendición de Dios, la salvación de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué representa aquí el agua viva? Representa lo que está hablando Juan en el capítulo 22, versículo 1. Representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que le estaba diciendo Jesús aquí. Si tú conocieras nada más que yo soy el que te da vida, porque le dice el don de Dios, tú me pedirías a mí que te diera agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacar el agua porque el pozo es hondo. Ella todavía estaba pensando en el agua natural. Así es lo que nos pasa cuando las personas vienen a Cristo que no entienden. Jesús le estaba hablando de este poder de vida que había en él y ella todavía estaba pensando en el agua del pozo. En el agua del pozo. Y muchas veces nosotros estamos pensando en todo menos en lo que estamos recibiendo. Es importante ese punto. Dice, la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús, mira la respuesta de Jesús. Y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua natural del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le explicó bien claro, mujer, si tú tomas del agua del pozo, mañana, ahorita, cuando camines de aquí a la ciudad, tú vas a tener sed. Pero si tú tomas de esta agua, que es el Espíritu Santo, que es el mismo río de agua que ve Juan, que desciende del trono de Dios, es esa misma ilustración o ese mismo significado, ese mismo poder, era el que le estaba diciendo Jesús a esta mujer.
bebe de esta agua, bebe de este espíritu, porque si tú bebes de este espíritu, nunca más vas a tener sed. ¿Y sed de qué? Sed de seguir viviendo en una vida fuera de la voluntad de Dios, sed de seguir viviendo apartado de Dios, sed de seguir viviendo en su manera de humanidad, en su humanidad, en su manera de vivir. Ella le contestó humanamente. Exacto. Y esto es lo que nos ocurre mucho cuando viene la palabra de Dios a nosotros. Queremos recibirla humanamente. Y mientras que cuando la recibimos humanamente, la llevamos a nuestra mente y actuamos queriendo nosotros cambiar nuestra vida. Mas él le está diciendo a ella, no, esta agua que te doy yo es mejor todavía porque esto es vida, que es la que da el Espíritu a nosotros. Si no recibimos del Espíritu, el poder de Dios, nosotros no podemos continuar, no seguimos la trayectoria de la vida de regalo de Dios. No lo entendemos. Entonces, esta representación de esta agua que da vida es la misma que Juan habla aquí, que entonces dice, vayamos allá a Apocalipsis otra vez, capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado de este río que sale del trono de Dios, no es más que la representación del espíritu de vida de Dios, de ese espíritu, hermanos, que nosotros podemos tener dentro de nosotros para darnos vida y que nos puede enseñar todas las maravillas que Dios tiene para nosotros. Es el mismo río que está descendiendo de este trono. Y dice, y entonces le dice, y en medio de la calle de la ciudad y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos. Ahora vamos para allá. Lo que quiero terminar es con esto, que quiero que quede bien claro, que este río que desciende del trono no es más que la presencia del Espíritu de Dios en esta nueva Jerusalén, en este nuevo lugar, donde todos aquellos que hemos creído, un día vamos a estar. Un día vamos a estar, hermanos, porque Dios no es mentiroso. Y si él ha puesto esto en las escrituras, es porque nosotros sabemos que es verdad. Que un día, no muy lejano, no creo que nos vayamos a demorar mucho, que todo esto acontezca, estaremos delante de la presencia de Dios, bebiendo de este río de vida que sale del trono de Dios. La escena que Juan contempla tiene que ver con la nueva Jerusalén, es decir, con la nueva creación y no con la tierra antigua. Ya los cielos de antes pasaron, ya la tierra pasó y ahora todo es hecho nuevo. El ángel le muestra a Juan que es en este capítulo que hay un río limpio de agua viva. La presencia de este río significa la plenitud de vida de todos los que habiten allí. Este río viene del trono de Dios y del Cordero. Este trono es compartido con Dios Padre y Dios Hijo, que son uno. Las escrituras enseñan que Dios son tres, pero que los tres son uno. ¿Ok? Eso lo llaman los teólogos la Trinidad. Ahí está representado el Espíritu Santo a través de este río de vida que atraviesa la ciudad y está representado la Trinidad por Dios y por el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, aquel que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, vamos a ver lo que dice las Escrituras sobre esta Trinidad en 2 de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14 dice así. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí estamos hablando de los tres. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Jesucristo y estamos hablando de Dios. En esta visión que Juan ve en Apocalipsis capítulo 22, ve el río de agua de vida, que es la representación del Espíritu Santo, a Dios y al Cordero. Ok,
Vayamos ahora a leer 22:2. Apocalipsis, ya salimos del 22:1, vamos al 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok. El texto declara que hay un árbol de vida que está a uno y al otro lado del río. Hay un solo árbol, pero dice que está a uno y al otro lado del río. Lo que se supone que sea es que este árbol es tan grande y tan frondoso que ocupa los dos lados del río. Es un solo árbol, pero muy frondoso, que llena el espacio de los dos lados del río. Y este árbol se extiende a lo largo de la espaciosa calle de la gran ciudad. O sea, da a entender que el árbol es suficientemente grande para cruzar por el medio del río. En el huerto del Edén, allá en Apocalipsis capítulo 2, el árbol de la vida estaba, Génesis capítulo 2, versículo 9, habla de este mismo árbol. Sí que podemos darnos cuenta, y también habla de un río que se dividía en 4 en el Edén, o sea, en el paraíso, antes de que cayera el hombre en pecado. Sí que estamos viendo la similitud que hay entre lo que Dios habló en Génesis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 22. Él vuelve a restaurar todo al estado inicial del cual él comenzó todo. Pero claro, todo se destruyó por el pecado del hombre. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 9 dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia en medio y del mal. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien y del mal. Así vemos cómo allá en el Edén había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí nada más va a estar el árbol de la vida, porque ya no va a haber ni bien ni mal, todo va a ser bendición. Así que Dios va a restaurar todo lo que comenzó, lo va a restaurar otra vez en este cielo nuevo, en esta tierra nueva y en esta nueva ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que Jesucristo dijo que era necesario que Él fuera para construir lugar para nosotros. El huerto del Edén, el árbol de la vida, estaba en el medio. Antes del pecado del hombre tenía acceso el hombre al árbol de la vida, pero después entró el pecado y perdió ese privilegio. Por tanto, murió espiritualmente y entró la muerte física. Este árbol que está aquí en el medio de la ciudad, produce 12 frutos. Y fíjense, ¿qué árbol produce 12 frutos de diferentes categorías ahora aquí en este tiempo que vivimos? No. Los árboles aquí producen en la tierra un solo fruto y una sola vez en el año o 2 veces en el año, ¿verdad? Por ejemplo, la mata de mango, sabemos que va a producir mango, un solo fruto en una época. En la mata de mamey, un solo fruto en una época. La mata de mamoncillo, un solo tipo de fruto, nada más. Perdóneme que alguien me está pidiendo. Ok. Pero aquí este árbol es un árbol especial. Porque dice, perdón, porque dice que va a producir 12 frutos, o sea, un fruto por mes. Va a producir un fruto por mes. Así que es un árbol completamente bendecido por la presencia de Dios. Este árbol produce 12 frutos, dado cada mes su fruto. Es una cosecha fresca. Cada mes comparado con la producción de los frutos de la tierra, de los árboles, de este árbol tiene una tremenda vitalidad y es una provisión divina para todos aquellos que vivamos
en ese lugar. ¿Qué es lo que da el fruto? No lo sabemos, Pero habla de vida. pero habla de vida. Sí que es algo que va a producir vida o que va a mantener la vida de nosotros. Es algo que produce Dios para aquellos que estemos viviendo en ese lugar. Para que, ¿cómo lo va a usar Dios y cómo lo vamos a usar nosotros? No podemos especular porque no lo dice la palabra. Simplemente está diciendo que es un árbol que va a producir 12 frutos y que este fruto Dios lo va a utilizar para nuestro beneficio. Para darnos vida, para que tengamos vida Constantemente. constantemente. Y este es el mismo árbol que estaba en En el huerto en del el Edén. huerto del Edén, donde en el capítulo 3 y versículo 22, el hombre, por motivo de que el hombre no comiera de ese árbol, es sacado del huerto del Edén. No sé si han leído ahí, donde dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ahora bien, que no alargue, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Exactamente. El árbol de la vida que Dios planta en esta nueva Jerusalén, en esta nueva ciudad, es un árbol que nos va a dar vida constantemente. Acuérdense que a la nueva Jerusalén van a entrar, como estudiamos anteriormente, aquellos que tienen cuerpo glorificado y aquellos que hayan quedado después del milenio, que nunca murieron y entran a la nueva Jerusalén con cuerpo natural. Sí que es necesario, me imagino, que Dios tenga este fruto para que estas personas mantengan su vida constantemente. Es algo que produce vida. Es una sugerencia mía, algo que yo supongo, no lo dice la palabra, pero sí entiendo que a la Nueva Jerusalén, a esta ciudad prometida por Dios, van a entrar muchos con cuerpo glorificado, porque ya murieron y resucitaron y tienen cuerpo glorificado, y otros que nunca murieron físicamente y entran después del milenio por haber creído en la promesa de Jesús. Y sus cuerpos son naturales, por tanto tienen que venir y comer de este fruto que es la vida de Dios. Nunca va a haber muerte, allí nunca nadie va a morir. Siguen dependiendo del Señor. Pero van a depender siempre del Señor y nunca van a morir, porque en ese lugar no va a haber muerte, ni va a haber llanto, ni va a haber sufrimiento, ni va a haber nada que interrumpa la vida bondadosa de Dios para con nosotros. Ahora dice, las hojas del árbol, vamos a hablar ahora de las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. Esta palabra sanidad en el original griego es terapeian, que significa proveedora de salud. Este vocablo, sanidad, en su raíz proporciona la idea de servir o ministrar. Por tanto, estas hojas de estos árboles proveerá salud y bienestar a las naciones. No es que vayamos a enfermar, porque allí no va a haber enfermedad, allí no va a haber muerte, allí no va a haber ningún tipo de estas situaciones. Simplemente allí el Señor va a mantenerlo todo va a mantenerlo todo puro. Allí no va a haber sufrimiento, allí no va a haber muerte. Así que estas hojas van a proveer bienestar a las naciones y una perpetua bendición para todos los que vivamos en la Nueva Jerusalén. Acuérdese que estudiamos en el capítulo 21 que fuera de la ciudad de la Nueva Jerusalén habrán naciones. ¿Cómo Dios la va a gobernar? No lo sé, porque es el gobierno de Dios y no lo dice, pero habrá naciones que traerán provisión a esta ciudad, a la Nueva Jerusalén. Estas naciones van a vivir fuera de la Nueva Jerusalén, pero van a estar alrededor. Dios va a ser un gobierno completamente nuevo, nada que ver con el gobierno de los humanos, nada que ver con los gobiernos que hemos aprendido aquí. No va a ser el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, ni el gobierno de Guatemala. Va a ser un solo gobierno, que es el gobierno de Cristo. Y Él va a gobernar a las naciones. Él les va a proveer bienestar, Él le va a proveer sanidad, Él le va a proveer vida a través de estos frutos, a través de este río de agua viva que desciende del trono de Dios, a través de este gran árbol frondoso que cubre toda la calle en la cual el río desciende,
porque se alimenta del Espíritu de Dios y va a dar fruto. Las hojas van a ser hojas que van a dar bienestar y salud a las naciones. Entonces, continuamos. 22:3, y ya casi estamos terminando. Y no habrá más maldición. ¿Ustedes creen que vivimos en maldición ahora? Sí. Sí. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, está bajo de la presión satánica del diablo. Pero allí en ese lugar dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vamos a ver aquí, el pecado quebrantó la comunión entre Dios y el hombre en Génesis capítulo 3, versículo 8, y resultó una maldición para los hombres. El pecado entró por la tentación de Satanás a Eva. Eva pecó y por tanto entró maldición y Dios maldijo la tierra. Dios maldijo la tierra, pero en este lugar donde nosotros vamos a estar, no va a haber más maldición. Y quiero que leas Génesis, cómo es que Dios maldice la tierra y por qué la maldice y por qué vivimos bajo maldición. ¿Por qué Dios le dio autoridad a Satanás para vivir, para estar gobernando en estos momentos desde el tiempo en que el hombre se separó de Dios por el pecado original? Génesis capítulo 3, del 14 al 24. Yo lo puedo leer si quieren. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Por el pecado y por la tentación de la serpiente a Eva, o sea, Satanás usó la serpiente para que Eva pecara. Maldijo Dios a la serpiente. Ya empezó la primera maldición. La serpiente no se arrastraba, la serpiente era un animal que no arrastraba, era así, parado. Y él lo maldijo y dice, y ahora te vas a arrastrar. ¿Sigue? Sí, le digo, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. La maldijo y le dijo, ahora vas a andar sobre tu pecho. Sí, que se supone que si le dijo, ahora va a andar sobre tu pecho, es porque la serpiente no se arrastraba. ¿Ok? Sigue. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora viene la primera promesa. Ahora van a escuchar ustedes, acuérdense que la primera promesa de salvación que da el Señor en este versículo que voy a leer a continuación no tiene nada que ver con la clase, pero no olviden este 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ok, y ahí está la otra maldición. A la mujer le dijo, vas a tener dolor en tu preñez y con dolores vas a tener tus hijos. Sí, que anteriormente Eva había parido sin dolor, pero al pecar, al separarse de Dios, le dio la autoridad a Dios para maldecirla a través de que el mundo está bajo el maligno. Hermano, es muy difícil esta vida. Este mundo está bajo maldición. Por eso es que pasan todas las cosas que acontecen, que nosotros a veces no entendemos por qué pasa esto y por qué pasa lo otro, porque está bajo maldición por el pecado original del hombre, pero Dios va a restaurarlo todo. En Apocalipsis 22 vamos a ser restaurados para siempre. Ya no habrá más maldición, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte. Ya vamos a vivir en un estado eterno y para siempre pegados a la presencia de Dios, al río de agua viva que nos va a alimentar constantemente y nunca vamos a sentir sed de nada, porque Dios nos alimentará. Ya está ahí, está bien. Ahora. Va a decir la parte de maldecir la tierra, que era la idea. Maldijo la tierra también, sí.
Entonces, el próximo versículo bíblico dice, verso 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldijo la tierra y dijo, con dolor y sacrificio comerás de ella todos los días de tu vida. No tenemos que a veces sacrificarnos bastante para poder comer. Ahí se está cumpliendo todo lo que Dios dijo, sí. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Exacto, la tierra es maldecida. Pero hubo una promesa para la tierra. Es en Génesis 3:15 y también en la muerte y en la resurrección de Cristo. Aunque nosotros vivimos aquí en una tierra maldecida, a nosotros tener una comunión a través de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros nos vamos a reconciliar otra vez con ese Dios poderoso. Y Dios nos va a bendecir, aunque todavía no estamos en los últimos, en el lugar este perfecto que estoy enseñando, aún aquí viviendo en esta tierra maldecida, Dios nos va a bendecir. Y vamos a leer, dice, por la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección ha hecho posible la eliminación de la maldición. ¿Para quién? Para aquellos que creen. No para todos, porque el mundo está bajo el maligno. Vamos a leer esto, 2 Corintios 5:21. Dice, el que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado, porque Jesús es Dios, no puede pecar, nunca va a pecar. Dios no comulga con el pecado. Y él llevó nuestros pecados a la cruz sobre él para que nosotros tuviéramos justicia de Dios, para que nosotros fuéramos justificados de nuestra manera vana de vivir y poder reconciliarnos con Dios y que la maldición en ese momento se rompe. La maldición de Satanás en nuestras vidas se rompe al creer en Cristo. Esa maldición queda rota. Esa maldición ya no existe. Si verdaderamente creemos, no es que tú creas con tu boca, sino que tú creas con tu corazón, que tú creas que Jesucristo en la cruz llevó todos nuestros pecados y que después resucitó para darnos vida y justificarnos delante del Padre. Ninguna maldición tocará tu morada, ninguna maldición tocará tu vida, porque Jesús lo dijo, porque está en la palabra. Sí que es necesario que nosotros entendamos esto. En Gálatas 3, también lo dice, Gálatas 3, capítulo 13. Esa es la promesa tan bella que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Eso es los beneficios tan grandes que por eso es que predicamos, hermano. Predicamos para que las personas conozcan que aunque vivimos bajo maldición por el pecado original, nosotros podemos tener vida, viviendo aquí aún en la tierra, no viviendo en ese lugar precioso del cual estamos hablando, viviendo aún aquí. Nosotros podemos romper esa maldición que el pecado original nos trajo a nuestras vidas y que todos nacimos bajo esa condenación. Y en Gálatas 3, capítulo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. esa es la bendición de nuestras vidas, hermano, el Espíritu Santo. Por fe, por creer en ese sacrificio de Cristo.
por creer en esa promesa que Dios le dio a Abraham, que dijo que el Abraham es el padre de la fe, que al creer él recibiría bendición. Abraham fue bendito en todo. Dios lo bendijo, lo bendijo, lo bendijo y lo bendijo. Y nosotros podemos ser bendecidos, 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 si verdaderamente creemos en este gran poder de Dios. Si verdaderamente creemos en que nuestros pecados son borrados y tirados al fondo del mar y que nosotros tenemos una nueva conexión con ese Dios grandioso que nos ama y que nos da la oportunidad en esta tierra de conocerlo y de empezar a preparar nuestro camino para cuando un día partamos de aquí, nosotros tengamos acceso a su presencia y después descenderemos en esa nueva Jerusalén, en esta tierra nueva, en este cielo nuevo. Eso es maravilloso. Eso es algo que solamente Cristo lo pudo hacer por nosotros. Más nadie lo puede hacer, hermano, más nadie. Por eso es necesario que nosotros abramos nuestras bocas y le prediquemos a las personas que no tienen que vivir en maldición, que hay un nuevo camino hecho por Cristo para nuestras vidas de bendición. Que todo, dice, le dijo a Abraham, todo lo que tus manos tocaren serán benditos, bendecidos. Nosotros podemos bendecir las vidas. Nosotros podemos bendecir nuestra vida, nosotros podemos bendecir a otros, nosotros podemos vivir una vida en paz. ¿Qué más bendición que vivir una vida en paz en un mundo que no tiene paz? En un mundo que no tiene ninguna gota de tranquilidad ni para dormir. Es una bendición lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una naturaleza divina. Y es difícil de entender cuando estamos sumergidos en tanto pecado y no abrimos el corazón. Pero cuando abrimos el corazón podemos ver y entender lo que no veíamos ni entendíamos. En el segunda de Juan capítulo 1, en el verso 3 en adelante, dice que somos partícipes ahora de una nueva naturaleza. Dice, ¿en qué capítulo? Capítulo 1, verso 3. Ah, sí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok. A nosotros se nos ha dado todas estas grandísimas promesas y toda esta bendición. Dios ha sido maravilloso que a pesar de que el hombre ha vivido en tanta dureza de corazón, aún tenga misericordia para aquellos que vienen a sus pies. Es maravilloso saber que Dios tiene grandes cosas para nosotros. En este lugar, en esta nueva Jerusalén que desciende del cielo, no habrá maldición ni pecado. Allí está el trono de Dios y del Cordero. La presencia de Dios viva, verdadera, existirá por toda la eternidad. Las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, será el centro de la gloria que llenará la santa ciudad. Sus siervos le servirán de día y de noche. Voluntariamente someterán su voluntad para servirle en adoración, en gozo y estar rendido ante los pies de Cristo. Y vamos a dejarlo ahí y la semana que viene continuamos con estudiando, nos quedamos vamos a estudiar la semana que viene el 4, el 5 y el 6 y a lo mejor añado el 7, el 8 y el 9 y ya casi estamos terminando para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos dado la oportunidad de sentarnos a tus pies, Maestro. Gracias por tu palabra que es maravillosa, llena de esperanza, llena de vida, Señor, para nuestro espíritu y para nuestra alma, Señor. Gracias por habernos permitido entrar en tu presencia y entender, Señor, las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros, los que creemos, Señor. Lo que hemos entregado nuestro corazón para poder recibir de ti la bendición y no la maldición, Señor. Gracias por habernos separado. Gracias por habernos ayudado a escoger, como tú le enseñaste al pueblo de Israel, que le presentaste la maldición y la bendición y le dijiste, escoge tú. Gracias porque nos ayudaste a escoger, Señor, la bendición y no la maldición. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por
Darnos cada día, Señor, más de ti y podernos presentar todos los días y darte gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús, te oramos en esta noche y creemos que tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Amén. Amén.